Estamos en Empresarismo Cristiano, otro episodio más, como siempre. Le damos las gracias, como siempre. Ahora, suscríbase, comparta. Esto es un gran episodio nuevo de Empresarismo Cristiano. Y como siempre nos acompaña el pastor Alexis López. Dios les bendiga, gente. Un placer estar nuevamente con ustedes aquí. Y mi pastor, que si no me regaña, Eso es. el queridísimo y mi gran amigo, el mejor pastor, Ave María. Eliabner Rivera Asia. El mejor pastor de la calle, Luis Muñoz Rivera. Está bien. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Un saludo, un abrazo para todos. Bueno, hoy tenemos un gran invitado, como siempre lo tenemos en estos programas, ¿verdad? De Empresarismo Cristiano. Tenemos al pastor Omar Nevares. ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias a Dios. Todo muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos los, ¿verdad?, que estarán viendo este podcast. Espero que sea de edificación para las vidas, ¿verdad?, cuando puedan escuchar parte de mi testimonio. Que sea de bendición. Amén, amén, amén. Pues Omar, pastor Omar, cuéntame tu historia. Pues mira, yo soy un muchacho que fue criado en el Evangelio. Yo me crié en el Evangelio, en la Alianza Cristiana y Misionera del pueblo de Vega Baja. Pero lo que me llevó a mí a empezar a buscar del Señor a bien temprana edad, a las 7 años de edad, 6 años de edad más o menos ese tiempo, fue que yo nací con unas condiciones de salud bien fuertes, ¿verdad? Prácticamente yo llegaba al auxilio mutuo todos los años en Navidad, y ya el cuadro de médicos y los enfermeros me saludaban. Omar, ¿cómo están? Sabían mi nombre y todo. Wow. Y eso era obligado todos los diciembre, eso era para el hospital. ¿Qué pasa? En ese tiempo, pues, tuve también episodios de epilepsia cuando niño, que gracias al Señor ya no padezco de nada de eso. Pero tuve una niña bien difícil. Entonces mis padres me cuidaban mucho, tú sabes, me sobreprotegían porque era el que estaba siempre enfermo, tú sabes cómo era la cosa. Pero en ese tiempo despertó una curiosidad de buscarle al Señor, por la razón que fuera. Como que tenía ese deseo de buscarle a Dios. Entonces, pues mis papás eran católicos. Y dice, pues vamos a llevarlo a la iglesia católica, ¿verdad? Ellos eran católicos practicantes, o sea, no católicos por decir que era... Sí, eran personas sí. que... Sí, que soy católico, pero nunca va a la iglesia. No, eran católicos practicantes. Y pues me llevaron, cuando yo entré allí, vi aquello estatuas y veo todo aquello, y yo decía, ¿qué es esto? ¡Wow! Impresionante. Tú sabes, nunca había entrado a una iglesia así. Y cuando empieza el sacerdote a dar la misa y eso, pues yo escuchaba, pero como que no entendía nada. Entonces me quedaba dormido en la iglesia. Pero seguía durmiendo allí, pero iba. Y yo decía, pues yo quiero buscarle a Dios, en algún momento pasará algo, tú sabes. Y me quedaba dormido en el banco porque no entendía las cosas. Entonces mi bisabuela, que era fiel cristiana de los años desde que yo creo que comenzó la alianza en Puerto Rico, me dice, mira, ¿por qué tú no me das una oportunidad de llevarlo a la iglesia a la que yo voy allá, a la alianza del pueblo? Y me dijo, pues llévatelo. Y yo fui para allá. Cuando yo entré aquello, yo dije, aquí es que yo quiero. Aquí yo entiendo, aquí yo veo otra cosa que no es lo que estoy viendo allá. No estoy diciendo que, ¿verdad? Criticando nada fuera de Sí, pero fue la que Tu experiencia. Esa fue la que te gustó. Experiencia, exacto. Y entonces, pues, ahí empecé a crecer. ¿Qué pasa? Llega un predicador que ya no recuerdo el nombre de él, ya ese señor tenía como 87 años y todavía predicaba la palabra del Señor, un doctor. No recuerdo el nombre de él, pero ese señor le empezó a predicar del sacrificio de Jesucristo y todo esto, y yo decía, yo necesito eso. Y yo pasé al frente en una campaña, el único nene de 7 años allí al frente, y el predicador se quedaba como que, wow, ¿cómo es que este niño pudo entender este mensaje? Y nada, pues ahí empecé a crecer en la palabra del Señor, a aprender la escuela bíblica, todo eso. ¿Qué pasa? Esas escuelas bíblicas de esos maestros se han un trabajo espectacular. Porque gracias a esa semilla que fue sembrada, más adelante vas a entender por qué, ¿verdad? Cuando siga contando la historia, pero a veces los maestros de escuela bíblica deben entender lo importante la labor que están haciendo. Sí. Es algo que están sembrando, sí, están sembrando. No se puede tomar en poco el trabajo que ellos hacen, ¿verdad? A veces las personas piensan que la escuela bíblica es para entretener a los nenes, para que se vayan cuidarlo, al culto. Eso no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Allí se está sembrando, ahí se está haciendo un trabajo. Sí. Y pues nada, yo comienzo
a crecer en la palabra del Señor. La iglesia Alianza del pueblo de Vega Baja se hace una multiplicación. Se va a Vega Baja Playa, que era el sector de la playa. Allá empezamos a crecer. Pero en ese tiempo de mi juventud, yo como que empecé a tener un trato con Dios y Dios tratando con mi vida, y yo no entendía esos tratos, ¿verdad? Yo como que, ¿por qué tengo que hacerlo así? Porque tú lo dices, tú sabes, empieza esa rebeldía. Entonces, yo entiendo que en aquel tiempo los pastores que estaban, ¿verdad? Pastoreando la iglesia, me trataron de enseñar cómo vivir la vida cristiana, pero yo no estaba dispuesto a hacer muchas cosas que yo me estaba, ¿verdad? Cuidando para que yo ganara testimonio, y que me puse tan rebelde de la iglesia que yo no quise saber más de la iglesia. Pero aún así yo estuve bautizado, me bauticé en las aguas a los 13 años. ¿Qué pasa? Yo sigo hacia adelante y llega un momento que, mira, sabes que yo no voy a seguir más en la iglesia. Me fui por el mundo a hacer de todo. Me pasaba en las discotecas, bebiendo, fumando. ¿Qué pasa? Comienzo un vacío en mi corazón, como que nada de lo que estoy haciendo me llenaba. Me hago también técnico de alarma y sonido. Empecé a trabajar con carros de competencias de audio, por eso es que estoy solo. Ah, ok. Por eso es que tengo esta audición mala, porque no tampoco seguía las instrucciones. Decía, ponte protección, y yo no ponía protección, y así, entonces metí tu cabeza en un carro con 21 bocinas de 15. Para aquellos que les gustan el boceteo. El boceteo. Por favor. Ahí estoy pagando Las consecuencias. Las consecuencias de unas malas decisiones, ¿verdad? Y nada, pues yo seguí en ese mundo, pero tenía esa necesidad de Dios. Pero yo decía, cacho, que volver a la iglesia. Tú tienes que estar dejando de hacer. Tú tienes que hacer tantos cambios, tantas cosas. Entonces tienes que cuidarte tanto de la gente, que la gente todo el tiempo te va a estar diciendo que tú tienes, que tú no tienes. Yo no estoy dispuesto a eso. Entonces, ahí viene una persona y me invita, mira, yo te puedo invitar a un sitio, ¿verdad? Que es como algo del Señor, pero no es tan como la iglesia. Yo pues, fui de curiosidad, y ahí fue que comienzo a entrar a lo que es el vudú sancista, que es lo de los misterios, ¿verdad? Cuando yo entré a esa religión, al principio, yo veo que ellos hablaban de Dios y todas esas cosas, y del Espíritu Santo, y yo dije, wow, qué chévere. Esto se parece, bueno, pero con menos legalismo, menos restricciones, puedo hacer lo que me da la gana. Y pues conocí a Dios aquí, y veía que hablaban de Dios, y yo después vamos a intentarlo. Y me metí a aprender los misterios. ¿Qué pasa cuando yo empiezo del vudú a entrar cristiano? Cuando empiezo a entrar a los misterios, a buscar información, a aprender lo que son los luas, ¿sabes? Las potestades, principados, para que me puedan entender el principado y todas esas cosas. Me doy cuenta que Dios simplemente es reconocido como que es el Dios superior de todo. Pero no es que nadie le sirve allí, ¿me entiendes? Claro. Cuando te vas adentrando, te das cuenta que no es así como ellos lo pintan al principio. De hecho, yo comencé a crecer en esa religión sirviendo. Para que puedas tener una idea, para tú servir en el sentido a un nivel exagerado. Por ejemplo, yo quiero servir a una persona, pero la razón por la que se sirve muchas veces es porque estás buscando la intención de crecer, o vas a obtener un beneficio a quien tú le estás sirviendo. Wow. No es con un sentido de amor para que la gente venga a Cristo y vea a Cristo a través de ti. No ese no es el sentido. Por tener porque algo a cambio. Un beneficio. Por ejemplo, una transacción. Una transacción, exactamente. Nosotros hicimos un pozo muro a una persona que necesitaba un pozo muro a mano. A mano. Porque sabíamos que ahí se podía hacer un templo. Era perfecto para hacer un templo. Y así, a mano, sacando baldes de arena, pues, y haciendo la profundidad. Y yo que no sé un pepino de eso, yo pues nada, que como que hay que hacer. No, métele pala ahí, que tiene que llegar como 8 pies para abajo. Y metiendo, y con escalera, y sacando, bueno, hasta que hicimos el templo allí. Se hizo el templo. Y cuando venían gente cristiana a evangelizar el sitio, porque sabían que estábamos levantando un templo de vudú allí. Y decían, mira, esa gente son diabólicas. Mira el pozo muro que me hicieron. Me tiraron el piso también. De los Sí, que ellos utilizan la dinámica de
del servicio. Del servicio para como ganar. un ente de ganar las personas, de que ustedes son buenas personas. Claro. Humanizando el Perfectamente. vudú. No, mejor no lo pudiste describir. Es así. Y cómo Vistiendo el lobo de oveja. el lobo de oveja. Correcto. Claro. Y de todo este proceso de que entraste a esta religión, ¿cómo entonces conoces al Señor? ¿Qué ocurrió? Pues mira, yo sigo creciendo allí y yo me hago padre de misterio del vudú, pero antes de eso, yo tenía una situación en mi vida que por causa de que yo había sido bautizado en las aguas y por causa de que yo había reconocido a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador, yo no podía sentir nada espiritual del enemigo. Sí tenía el conocimiento, sí podía sentir cosas malas, pero, por ejemplo, ser poseído, ser dirigido, era bien difícil. O sea, yo podía percibir, yo veía a todo el mundo brincando, saltando, endemoniado, haciendo cosas, haciendo milagros, y yo acá como que... Yo no puedo experimentar eso. Porque no pude experimentar eso. Entonces, de hecho, los sacerdotes de allí, ¿verdad? Para que digo sacerdote, para que puedan entender el rango, me decían, ¿qué pasa con Omar? Este hombre es fiel en el templo. Este hombre hace todo. Te sabe los misterios, sabe todo, ¿no? Entonces, no pasa nada con él. Entonces dice, vamos a tirarle el ojo. Es como tirarle un BTT, es como decir, hacer una sesión de todos los mayores, líderes de la casa y de otras casas, a ver tirar un ojo espiritual para ver qué está pasando con él. ¿Qué pasa? Me sientan al medio como si fuera una junta y empiezan, vamos a tirarle el ojo, y empiezan a invocar el espíritu y haciendo cosas y ceremonias, todo hace revolú. Entonces, ¿qué pasa? Se para uno de los mayores de Carolina y me dice, mira, yo no sé, pero que yo veo encima de ese muchacho un montón con 3 cruces. Y yo... Un monte. Aquí hay algo. ellos dicen, no, eso es que va a correr por el cementerio, hay que tener que hacer las adoraciones por el cementerio, porque hay un montón de cruces. Y dice, no, que hay algo más. Aquí hay algo más. Y se me pega y me dice, ven acá, ¿tú aceptaste a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, como se llama en la iglesia? Y yo le dije, sí, y me bauticé en las aguas. Y me dijo, pues ya está, ya sabemos por qué no pasan aquí. Y me dice, mira, aquí hay un problema. El problema es que tú aceptaste a Jesucristo y tú estás bautizado en las aguas. Por el hecho de que tú estás bautizado en las aguas, ya tú no tienes control de eso, ni nosotros tampoco. ¿Qué quiere decir eso? Que tú perteneces a Dios. Es como si tú tuvieras una marca. Y ahí yo no tengo acceso a eso. Ni tú tampoco. Y la última palabra la tiene Dios ya. Entonces, lo que podemos hacer es... que se me ocurre es que tú aquí al frente, como lo hacen en la iglesia, ¿sabes? Que se ponen ahí al frente y aceptan a Cristo, pues tú aquí mismo dile a Rechaza a Dios. Rechazarlo, dile que quite toda protección, a ver qué pasa. Pero vuelvo y te digo, eso no nos da garantía de que pase algo, porque la palabra ya la tienes no tú, ni yo, no, ni nosotros tampoco. Nosotros no tenemos potestad de eso. Y yo, pues ya yo dije que yo quiero sentir lo que es estar endemoniado. Yo quiero saber lo que es esto. La ignorancia al punto que llega. Y yo me paré al frente y al templo y empecé... yo, en verdad, no voy a decir todas las cosas. Lo hiciste. Negaste a Cristo. Negué a Cristo, pero con un deseo y un anhelo en mi corazón de yo quería sentir lo que era. Más duro que Pedro. Ay, perdón. Me metí a la mesa ahí, perdón. No te preocupes, sigue ahí. O sea, yo quería sentir lo que era estar endemoniado. Yo quería sentir lo que era sentir un poder, una manifestación sobrenatural sobre mi vida. A ese nivel. ¿Qué pasa? Lo hice, al momento no pasó nada. Se acabó la velada, como a los 3 días. Estoy entrando al templo y sentí un frío por mis piernas que me subió. Y ahí yo perdí el conocimiento. Y ahí entonces fue que pude entender que estaba poseído. En esa posesión me usó a sanar una persona que se había cortado el tendón de Aquiles. Y se acercó a la persona, lo tocó y le sanó el tendón, se lo arregló. Entonces, engaño puro. Para eso es que le digo a la iglesia muchas veces que usted no se puede dejar llevar por manifestaciones espirituales. El diablo también hace milagros. ¿Por qué? Claro Porque el diablo sabe hablar en lengua. Claro. El diablo te puede usar para sanar gente. Lo que tú tienes que asegurarte es que cuando la manifestación venga, traiga frutos. Tremendo. ¿Me entiendes? Sí. Porque el fruto tiene que llevarte a Cristo. Es ahí.
Entonces, tú ves a veces que la gente... Yo siento a Dios aquí. Aleluya. Perdón. No, sí, Sigue tranquilo. Sí, amén, amén, amén. ¿De qué vale la manifestación si no hay reconciliación? No hay pasión por Jesús. ¿De qué vale? ¿Para qué son los dones? Es para edificar. Ujú. Es para llevarte a crecer, para acercarte a Dios. No es para aplauso. No es para que digan el gran profeta, o el gran predicador, o el gran... Es como dicen, los dones hablan de lo que es Dios y Exacto. los frutos de lo que tú eres. Pero vivimos en la Amén, generación amén. que prefiere el don antes que el fruto. Claro que Yo sí. prefiero ser expuesto y una manifestación temporera, pasajera, que impresione, pero mi vida personal con Dios, yo siempre he dicho algo, que Dios te use no necesariamente significa que Dios te aprueba. Así es. Tú puedes ser usado Así por es. Dios. Si la mula de Balán habló, que hable yo no es nada. O sea, realmente una manifestación temporera no cambia o no produce nada real si no hay un fruto, si no hay una conversión, si no hay un arrepentimiento, si no hay una búsqueda. Pero ese es. Así es. Entonces, a veces yo me impresiono. Wow. Me impresiono porque a veces eso vende. Eso Claro, atrae. claro. Viene tal persona, tú sabes, y tiene un don manifestado. Tú le dices que va a ir a una iglesia, se te llena la iglesia. Ese es el gancho. Ese es el gancho, ¿me entiendes? Sin embargo, no están buscando lo verdadero. Anyway, seguimos con la historia, ¿verdad? Yo, cuando pasa todo esto, empezó a sentir las manifestaciones espirituales y aún así, llegué a un momento que me sentía estancado. Después de haber sanado y Sí, todo. tenía gente que me seguía. Yo era padre de misterio del vudú sancista, tenía los misterios, tenía todas las pruebas, tenía una congregación, si se puede decir así, que me caminaba conmigo. Y aún así yo me sentía incompleto, vacío, siendo usado con poder. ¿Me entiendes? Entonces el poder no me llenaba. La manifestación no me llenaba mi vida. Al contrario, yo no tenía relación con mis padres. Porque cuando yo recibí el misterio, venía hablando con mi compañero, ¿verdad? Con Javier, mi hermano, que cuando yo recibí el misterio, ellos hacen un sacrificio como si fuera un tipo bautismo. Y te dicen, mira, ¿sabes qué? De hoy en adelante, esta es tu madre, esta es tu familia. Y matan el animal y te echan la sangre sobre ti. Y dejándote saber que ya una vez tú fuiste consagrado, lo primero que va a estar es el misterio. Y no la familia, no el matrimonio. Entonces ahí tú te estás consagrando. Ya tú no, si tú quieres ir en pos de eso, tiene que ser primero en tu vida. Wow. Una réplica de lo verdadero. Correcto. Una correcto. copia barata de lo verdadero. Sí, sí, sí. Y delega fidelidad, delega entrega, delega pasión. Una copia alterada. Y entonces en ese proceso de que ya estás 100% dentro de lo que es la religión, ya sientes un vacío, ¿Ah? has logrado lo que tienes que lograr, pero ahora viene el encuentro con Cristo. Sí. ¿Qué ocurrió? Cuéntame de eso. Porque mira, lo que pasa es que entonces ahí, como te dije, me sentía todo vacío, aún teniendo todas esas cosas. Hablo con uno de los mayores allí, yo le digo, ¿qué es lo máximo que yo puedo hacer? Y me dice, bueno, lo que puedes hacer es hacer un impacto con el enemigo de las almas. Tienes que entrar al cuarto oscuro. El cuarto oscuro, cuando tú entras allí, lo que vas a ver, bueno, puedes entrar en todos los detalles que hay allí, pero todo lo que hay es blasfema contra Dios y el Hijo. Bien curioso que no hay nada en contra del Espíritu Santo. Pero sí, todo es blasfema contra Cristo, símbolos muy antiguos como las presentes, todo es blasfema. Y cuando tú entras allí, el pacto se hace si Él quiere. Y el problema que yo tenía era, pues como ya sabes, ya tú habías estado en la iglesia, Y no una sabes marca, si y una marca. sí, no sabemos si vamos a poder llegar allá. Pero todos los sacrificios son un montón de dinero. Por ejemplo, para tú recibir un misterio, pues, en aquel tiempo, te podía salir $7,000, $10,000 recibir un misterio. Si te hacían los 2 misterios eran $20,000, $25,000, incluyendo las ofrendas que tienes que darle a los líderes.
las plazas, las ofrendas, tú sabes, todo hay gente que hipotecaba casas para poder recibir los misterios, sí. Y eso es interesante porque la realidad es que a veces este tema del dinero, incluso dentro de la iglesia, es bien complicado, pero la gente no sabe que pactar con ofrendas es bíblico número 1 y que en el mundo del ocultismo también eso, como él bien lo menciona, es una réplica. Lo que hizo Satanás fue un andamiaje de imitación de lo verdadero en toda la palabra. Y funciona exactamente de la misma manera. Exactamente, y para tu pactar necesitas ofrendar. Correcto. A diferencia ahí, que ahí no hay break, tú sabes, ahí no es como que yo voy a hacer, y más, inclusive te exigen que vas a dar. Wow. Te exigen que vas a dar. Por ejemplo, yo digo, ¿tú quieres el misterio? Son 15,000. No es que es lo que tú quieras, lo que Dios ponga en tu corazón. Es esto. Lo que el punto. Espíritu Santo te inquiete. Y te dan a veces estas especificaciones. Te dicen, tiene que ser un chivo con estas características, con esto. Si no es así, no te lo van a aceptar. Hay gente que hace viajes hasta África buscando cosas específicas para... es un tema sumamente interesante. El tema de los pactos y que nos queda... Ok, pues vamos a dejarle el que ya nos queda poquito. No. Él estaba hablando de cómo fue... Sigue, porque esto va a seguir, no te preocupes, sigue. Tranquilo. Él estaba hablando entonces de que al cuarto oscuro. Es entrar al cuarto oscuro, correcto. Entonces cuando yo entro allí, me dice, bueno, tienes que buscar los sacrificios, tienes que buscar las ofrendas, tienes que buscar lo que le vas a pagar el 20% que le toca a tu líder, el 15% o el 10%, que es lo menos que le puedes dar al que lo va a ayudar a hacer la ceremonia. Que estamos hablando de unos cuantos billetes largos. Este episodio le va a picar a muchos. Bienvenido a la guerra. Entonces yo le dije, bueno, pues no hay problema, hacemos eso. Yo me tardé para buscar hacer eso como 2 años, buscando todas las cosas que se necesitaban, porque son con especificaciones, como te digo. Entonces, O sea que ellos no son empresarios cristianos, ellos son empresarios del engaño. Vamos allá. Pues, cuando ya yo tengo prácticamente todo, ¿verdad? Lo que me faltaba era el dinero de las ofrendas hacia a los pastores, pero como ya yo era líder allí, podía llegar a un acuerdo porque por la fidelidad que tenía hacia ellos, pues me daban esa brecha porque había demostrado un testimonio limpio, entonces ellos confiaban. Así que ellos me dijeron, pues nada, vamos a hacerte el misterio, ¿qué pasa? Cuando yo voy a entrar al cuarto oscuro al día en esa semana, habían unos padres que sabían cómo yo estaba y estaban orando en una célula, orando. En una célula es un grupo de crecimiento que hace la iglesia nosotros, los cultos en los hogares. Y hoy el que es pastor de la iglesia que hicimos del Nuevo Testamento era líder de esa célula. Mi mamá llegó allí llorando, ¿verdad? Porque pues, estaba viendo a su hijo vuelto loco, perdido. Y le dice, vamos a hacer una cosa, vamos a levantar y vamos a declarar una oración de fe. Vamos a declarar que no pasa este año, que Omar va a llegar a la iglesia. Vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Y empezaron a orar y interceder allí en la célula. Y había un muchacho que hoy es también pastor de la iglesia Nuevo Testamento que estaba empezando. Le dice, muchachos, si es como esta gente orando y creyendo que ese hombre va a llegar. Eso más perdido que y él le decía eso cuando nos conocimos, después que nos conocimos en la iglesia, me decía, la verdad que yo no tenía fe que tú llegaras, brother. Y yo le dije, bueno, yo tampoco, porque él también estaba perdido, lo que pasa es que estaba empezando. Pero entonces hicieron esa oración. Eso fue el día antes. Ellos oraron para un año. Días antes De entrar al cuarto negro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos hacen esa oración, yo como que comencé a no sabía qué es lo que Dios estaba haciendo en el aire, ¿verdad? En la vida, cosiendo las cosas. ¿Qué pasa? El día antes de hacerme la ceremonia me llama un palero, que yo puedo decir que es de los únicos buenos que había allí, que era el más sincero. Me llama, me dice, mira, Omar, ¿tú estás seguro que tú vas a hacer? Y yo le dije, sí. Y dice, ¿sabes que después de ahí no hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás. Y yo le dije, fíjate de eso. Ya, estamos ahí. Me dice, empezó a hablarme y cuando me comienza a hablarme, yo veo que él se para. Y me dice, mira, yo no sé, pero aquí hay un espíritu que yo no reconozco la voz de él. No sé quién es, me dice. No sé quién es, porque nunca había escuchado esa voz. Me dice que tú no perteneces aquí, que tú perteneces al reino de la iglesia. Yo no sé quién es el que me está hablando. Escucha la voz, pero no sé quién es. Y entonces ahí mismo, él tuvo una manifestación que después que escuchó esa voz, por haber dicho eso, le huellaron la espalda. Una manifestación le marcó la espalda, le raspó.
para que se callara la boca. Es una persona que está entregada bien hondo. Sí, ya estamos hablando de... Y cruzó una línea que no debe cruzar. Sí. De hecho, otras experiencias de esas, luego se las cuento, que pasó conmigo en una velada. Pero, anyway, la cuestión es que cuando pasa eso, yo me molesté con él. Yo dije, este no quiere hacerme la ceremonia porque él es parte de eso también. Y este tipo lo que quiere es que yo no le pase por encima. Ah, sí, lo viste como que una competencia. Lo vi como que este me está cogiendo miedo porque le voy a pasar por encima. Y yo le dije, nada. Yo le dije, no te preocupes. Pues nada, ¿qué pasa? Lo dejé así, pero eso se quedó en mi mente. Al otro día mi hermano va a mi casa y me empieza a invitar a la iglesia. Mira, ¿por qué tú no vas a la iglesia? Y yo estaba bebiendo, borracho. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Voy a ir mañana a la iglesia para que te estés quieto. Y él de verdad va a ir. Yo estaba bebiendo, estaba borracho. Y yo cuando está bien, voy a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Voy al otro día a la iglesia, que después que mi hermano me invita, y yo llego a la iglesia, llegué tarde, pues estaban en alabanza ya, estaban cantando. Y cuando yo llego, el pastor Emilio Licer empieza a predicar sobre el amor de Dios. Oye, pero esa predicación parece de escuela bíblica, pero eso me dio tan duro. Era algo que yo no podía entender, era como si Dios mismo me estuviera hablando de frente. Wow. Y yo me estaba en la última silla de la iglesia para no verme, con cosas como se acabara el culto, salir corriendo. Arrancar. Exacto. Y entonces yo empecé, el corazón se me empezó a agitar, y yo sentía la presencia de Dios. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Tú sabes, yo no estoy para aquí para eso, yo estoy aquí para cumplir, para irme. Entonces llegó un punto que yo no resistía la presencia de Dios en ese lugar. Una cosa que chocaba con él bien fuerte. Y yo le dije, mira, me bajé así, bajé mi cabeza y le dije, Señor, yo sé que tú estás aquí, yo te siento. Y le dije, yo no sé si estás escuchando esta oración, pero si tú estás dispuesto a perdonar cada uno de mis pecados y tú estás dispuesto a restaurar mi vida, yo lo voy a dejar todo y te voy a seguir. Pero te voy a decir algo, tú sabes que yo he blasfemado contra ti, yo te he retado tu autoridad con el conocimiento. Bien por el lado de ti, he hecho muchas cosas. Si tú estás dispuesto a perdonar todo eso, yo lo voy a dejar todo y te voy a seguir. Pero no quiero que me llame humano, porque aquí hay mucha gente que me conoce. Y para yo saber que eres tú que me estás hablando, quiero que me llames humalito. Wow. Y lo dejé ahí. Y ahí el pastor mío se agarró del altar y es el atri porque se iba a caer, empezó a llorar, le hablar en lengua. Y me mira, me dice, Omar. Y se paró y me dijo, perdón, así no quieres que te llame, Omalito. Así te dice el Señor. Aleluya. Y entonces yo dije, estoy dispuesto a restaurar cada uno de tus pecados y estoy dispuesto a restaurar tu vida. Y yo dije, ¿qué? Yo sentí como que me caía un balde de agua fría. Yo dije, Dios se me está escuchando. Qué lindo. Y esa oración yo no la hice en voz alta. O sea, él aún así, con todas las cosas que yo tengo, con todo lo malo que yo he hecho contra él, tiene el absoluto control de aún leer mis pensamientos. Amén. Cogí, me paré y pasé al frente. Mira, yo no había pasado todavía, yo no había hecho la oración de fe. Porque cuando yo me paré en aquel altar, yo sentí como si se hubiera desprendido 40 libras de algo. Cayeron cosas allí. Yo no sé qué cayó, pero yo sentí, literal, sentí la liberación en ese lugar. Cuando ya yo me siento libre, empezó a hacer la oración de fe. Me arrodillé, le pedí perdón a Dios. Y fue el cambio tan... O sea, el proceso mío de restauración fue un poco difícil, pero sentir la liberación fue instantánea. Tan instantánea que esa fue la primera noche que yo pude dormir en paz. Y me levanté porque estaba adorando a Dios. Me escuchaba, yo que soy sordo, me escuchaba adorando. Wow. Entonces yo me levanté y yo dije, que yo estoy cantando. Yo dije, Señor, mi espíritu está conectado al tuyo, dándote gracias por lo que hiciste. Wow. Sé que es bien emocionante y sé que es una experiencia y todos aquí sentimos una presencia de Dios bien fuerte. ¿Cómo podemos transmitir a las personas que nos van a estar viendo que no importa lo que hayan hecho, no importa lo que hayan dicho, no importa lo que sean sus circunstancias, Dios está dispuesto Amén. a tener el control de la vida de nosotros? ¿Qué es lo que se ha convertido tu vida Amén. ahora en eso? Pues mira, ahora, por eso es cuando
el trato de Dios conmigo ha sido tan increíble que la restauración de mi vida conllevó muchos procesos. Y lo que yo soy como pastor hoy es en base al proceso que viví. Me explico. Yo tuve unos pastores que, como yo salí de ese mundo, todas mis amistades, todo lo que me rodeaba era de ese mundo. Yo estaba solo. No tenía nadie, no tenía mi relación con mis padres. Luego el Señor empezó a restaurar eso, ¿verdad? Y yo estaba sola en el mundo. Y aún en la iglesia. Y los pastores se dieron cuenta de eso y dicen, vente para casa. Me recibían en su casa. Hoy en día yo puedo llegar allá a las 11 de la noche a esa casa del pastor y yo me puedo acostar ahí y hacer lo que me dé la gana, como si fuera un hijo. ¿Me entiendes? La restauración y el cuidado pastoral que me dieron ellos fue tan crucial para yo poder salir hacia adelante que yo estoy seguro que hoy en día no todo el mundo es llamado a eso. Yo entiendo eso, ¿me entiendes? Pero entonces cuando yo comienzo a pastorear y veo una persona que viene y necesita restauración, yo no puedo dar menos que eso. Porque es lo que recibiste. Porque tengo que dar por gracia lo que recibí. O sea, yo no puedo hacer excepción. Yo necesito dar la milla extra por alguien siempre. Porque por mí lo hicieron. Sería ser mal agradecido con lo que Dios ha hecho. ¿Me entiendes? Entonces, hoy en día, eso me ha llevado a mí a reflejar más que la gente pueda ver que lo más importante que recibir en la iglesia es el amor. Amén. Más que manifestación, más que poder, más que cualquier otra cosa. No es que yo no crea en eso, sí creo en eso, pero creo que hay mucha carencia de amor y misericordia en las iglesias. Es lo que yo veo. A veces buscan más la propaganda. Sí, lo que llama la atención, pero sin embargo el vacío de las personas no se puede. Está ahí. Está ahí. Y por ejemplo, nosotros lo que buscamos es siempre que las personas se acerquen, hacer rápido contacto con ellos, mantenerlos cerca, que se sienten una familia real. Crecemos juntos, aprendemos juntos, ¿me entiendes? Somos una iglesia bien unida, somos pequeños, pero estamos unidos siempre porque nos enfocamos en eso. Como pastor, ¿verdad? Que eres y que tienes este ministerio, ¿hacia dónde lo quieres llevar o qué has sentido de parte de Dios? ¿Hacia dónde va a ser dirigido? También, ¿verdad? En este espacio que nos queda, que nos digas unas últimas palabras, ¿verdad? Para que todas las personas que nos están viendo pues puedan entender a través de tu testimonio que Dios hace y también nos des tu información para que podamos algún pastor, alguna persona que quiera tu testimonio en alguna iglesia, en algún lugar, pueda tenerlo. Así que micrófonos ahí, es tuyo. Mira, para eso. Algo que yo he aprendido en mi transcurso, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho con mi vida, es primero que Dios no hace excepción de personas por las faltas que tú hayas cometido. A mí lo que más me ha impresionado de Dios fue el amor que Dios me demostró, que rompió todo encajonamiento que yo tenía, hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios, hasta dónde Dios es capaz de dar por una vida. Así es. Yo en mi vida vi eso, lo que yo tenía en mi mente, cómo yo debo perdonar, hasta dónde yo tengo que llevar la misericordia, hasta dónde yo puedo ser, esos límites Dios me los rompió, porque por mi testimonio. ¿Me entiendes? También puedo llamar a las personas que no se cansen en creerle a Dios. No importa lo que tú estás viendo en tus hijos, en tu familia o lo que sea, ese familiar que tú llevas 20 años orando por él y no has visto un cambio, no has visto nada, no te canses de orar por él. Amén. Sigue creyendo a Dios, que Dios en algún momento le va a traer salvación. Mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. Amén. Me dicen que tienes un libro. O que hay un libro por ahí. Estamos trabajando el libro de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Ese es parte de mi testimonio. Hay muchas cosas más que quiero compartir con la gente entre lo que es el ocultismo y la vida cristiana. Amén. Principios, cosas que... las réplicas baratas, cosas que sé que le van a dar ayuda para ver el otro punto de vista. No tratando de ver más que
tanto del enemigo, sino el enfoque de cuán grande es el Dios que nosotros Así es. servimos y cuán limitado está el poder de las tinieblas ante el Dios que nosotros servimos. Pues pastor, gracias por estar con nosotros. Un teléfono donde lo podamos conseguir. Después nos puedes llamar al 787-502-8174, ese es mi número personal. También nos puedes buscar en las redes sociales como Iglesia Nuevo Testamento Arecibo. Ahí también puede vernos, ¿verdad? En las plataformas de Facebook, Instagram. Estamos a la orden. Pues muchas gracias, ¿verdad? Pues ese fue un testimoniazo. Vamos a estar ya mismo comentando sobre eso. Así que gracias, pastor, por llegar hasta acá. De verdad que nos edificó muchísimo. Y nada, seguimos más de Empresarismo Cristiano.